Buenos días, Venezuela, qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. En esta jornada, o para esta jornada, quiero decir, vamos a analizar pues el desarrollo del conflicto ruso-ucraniano, cómo está Europa del Este luego pues de la pausa de estas negociaciones, de este auspicio de los Estados Unidos en conseguir pues por lo menos un acuerdo entre ambas naciones, entre Rusia y entre Ucrania. Por ello nos acompaña para esta jornada pues Alejandro Linares Mendoza, quien es analista internacional, además gran amigo y periodista, por cierto, quien por mucho tiempo ha dado cobertura al área internacional. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo y bueno, iniciar esta conversación con lo más reciente que ha sucedido en la relación ruso-ucraniana. Hace algunas semanas veíamos cómo Estados Unidos pues colocaba el mayor esfuerzo para por lo menos negociar un cese al fuego, por lo menos 30 días de alto al fuego para esta región, pero esta semana, al inicio de esta semana, vimos cómo Estados Unidos, cómo Ucrania en una operación sin precedentes, pues se atribuye por lo menos la destrucción de 40 bombarderos correspondientes a la Federación Rusa. Sí, bueno, fíjate, estas últimas acciones de Ucrania, no solo las del día de ayer martes, sino también las del lunes. El lunes se produjo un ataque sin precedentes. Ucrania logró infiltrar camiones, vehículos de carga dentro del territorio ruso y esos vehículos de carga literalmente funcionaron como aeródromos, como portaaviones de aviones no tripulados que luego fueron utilizados por Ucrania para atacar a Rusia. Esos incidentes, repito, de ayer y del lunes representan la reacción a la acción que acometió Rusia hace una semana. Hace una semana Rusia lanzó un ataque masivo, no solo con drones, sino también con misiles. Se trata del ataque más grande y más importante acometido por Rusia contra Ucrania en por lo menos 3 años. Entonces, lo repito, lo que hemos visto de parte de Ucrania durante esta semana es la reacción o la respuesta a las acciones acometidas por Rusia durante la semana pasada. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia inmediata de todos estos incidentes? Incidentes, repito, protagonizados en un principio por Rusia y luego por Ucrania. La consecuencia más inmediata es que se trastocan estas negociaciones, estos diálogos de paz que desde hace aproximadamente unos 20 días, casi un mes, se vienen desarrollando en Estambul, en Turquía. ¿Por qué se trastocan? Porque evidentemente al haber ataques y contraataques se merma, primero se recrudece la guerra y segundo se merma la confianza entre las partes. Sí, el esfuerzo diplomático, ¿no? Además, en una negociación. Correcto, es correcto. Entonces, esto complica aún más lo que se está buscando con esas negociaciones, que es en principio un cese al fuego temporal, una tregua temporal. Se busca, de hecho, una tregua temporal de por lo menos 60 días, es decir, de unos 2 meses. ¿Para qué? Para durante esos meses poder mantener conversaciones continuas que de pronto pudiesen darle pie, darle origen a un acuerdo de mayor tamaño, de mayor calado. Y como tú lo indicabas en tu pregunta, en medio de estos dos actores, en medio de Rusia y en medio de Ucrania, se encuentra Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque a Estados Unidos le interesa que de alguna forma se solucione el conflicto que se mantiene activo en Europa del Este, que se mantiene activo dentro de Ucrania. ¿Por qué le interesa? Le interesa en principio porque si ese conflicto se soluciona, si ese conflicto cesa, Estados Unidos
no tendría el peso sobre sus hombros, ese peso que implica tener que ayudar a Ucrania para que Ucrania no caiga por completo en las fauces de Rusia, pero también evitaría la posibilidad de una guerra con dimensiones nucleares, con dimensiones atómicas. Entonces, esa es la razón por la cual Estados Unidos, durante la administración Biden, apoyó decididamente a Ucrania en términos militares y ahora, durante la administración Trump, está promoviendo los diálogos de paz entre Moscú y Kiev. Ahí, Alejandro, ¿hay una posible salida diplomática a este conflicto? Porque fíjate que hace algunos meses, cuando el presidente Trump recibía en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, uno de los principales temas conversados era, bueno, hay que ceder un poco para poder llegar al fin de la guerra, para que Ucrania pues, se pueda reconstruir, para que vayamos a otra etapa de crecimiento por parte de la administración de Zelensky. Y la negociación giraba en torno a si hay que entregar tierras, pues hay que hacerlo para que podamos alcanzar ese acuerdo. Pero la postura de Zelensky en su momento fue no vamos a ceder tierra y esperamos que devuelvan pues, la península de Crimea. Ahí se pudiese alcanzar a escala diplomática una solución entre Rusia y Ucrania, ¿o estamos muy lejos de eso en tu análisis, Alejandro? A ver, en este momento, si tomamos en consideración el contexto actual, los sucesos recientes, estamos bien lejos de lograr, de alcanzar una solución pacífica de la controversia que, insisto, se mantiene activa en Europa del Este. Ahora, el hecho de que estemos lejos en este momento no quiere decir que no se puede alcanzar un acuerdo de paz. Evidentemente, ese acuerdo de paz dependerá de las condiciones que llegue a colocar Rusia, de las condiciones que llegue a aceptar Ucrania. Yo creo, en definitiva, creo que Ucrania va a terminar de ceder o va a terminar de aceptar ceder una buena parte de su territorio. ¿Por qué una buena parte de su territorio? Porque todo lo que es la región este, la región del Donbass, que está al este de Ucrania, y todo lo que es Crimea y esa región del sur de Ucrania, ya está ocupada por Rusia. Sí. Y no está ocupada simplemente a raíz de la guerra que estalló en el año 22. O en el 2014. Está ocupada desde el 2014. Nosotros tenemos que recordar que si bien la guerra estalló en el año 22, el conflicto ruso-ucraniano se remonta al 2014, porque es en 2014 cuando Rusia invade la península de Crimea. Y luego, a través de un referendo que ha sido controvertido, que ha sido muy debatido, se anexiona la península de Crimea. Allí es cuando comienza el conflicto ruso-ucraniano. Ese es el punto de origen, el punto de partida. Entonces, si ya Rusia prácticamente administra la región de Crimea y administra la región del Donbass, hoy por hoy esos son más territorios rusos que territorios ucranianos. Sé que lo que estoy diciendo es polémico y puede generar críticas, pero en la práctica funciona de esa manera. De modo que en un escenario de negociación, Rusia probablemente va a pedir quedarse con la titularidad de esos territorios. ¿Y qué podría pedir Ucrania a contramano o en contraposición? Lo vamos a evaluar al regreso de comerciales. De esta pausa. Conversamos hoy con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional. Marcamos la pausa, volvemos en tan solo segundos. Quédese con nosotros. Buenos días, Venezuela. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. En esta jornada, o para esta jornada, quiero decir, vamos a analizar pues, el desarrollo del conflicto ruso-ucraniano
ucraniano. ¿Cómo está Europa del Este luego pues, de la pausa de estas negociaciones, de este auspicio de los Estados Unidos en conseguir pues, por lo menos un acuerdo entre ambas naciones, entre Rusia y entre Ucrania? Por ello nos acompañaba para esta jornada pues, Alejandro Linares Mendoza, quien es analista internacional, además gran amigo y periodista, por cierto, quien por mucho tiempo ha dado cobertura al área internacional. Alejandro, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo y bueno, iniciar esta conversación con lo más reciente que ha sucedido en la relación ruso-ucraniana. Hace poco veíamos, hace algunas semanas veíamos cómo Estados Unidos pues colocaba el mayor esfuerzo para por lo menos negociar un cese al fuego, unos por lo menos 30 días de alto al fuego para esta región, pero esta semana, al inicio de esta semana, vimos cómo Estados Unidos, cómo Ucrania en una operación sin precedentes, pues se atribuye por lo menos la destrucción de 40 bombarderos sí, correspondientes a la Federación Rusa. Sí, bueno, fíjate, estas últimas acciones de Ucrania, no solo las del día de ayer martes, sino también las del lunes. El lunes se produjo un ataque sin precedentes. Ucrania logró infiltrar camiones, vehículos de carga dentro del territorio ruso y esos vehículos de carga literalmente funcionaron como aeródromos, como portaaviones de aviones no tripulados que luego fueron utilizados por Ucrania para atacar a Rusia. Esos incidentes, repito, de ayer y del lunes representan la reacción a la acción que acometió Rusia hace una semana. Hace una semana Rusia lanzó un ataque masivo, no solo con drones, sino también con misiles. Se trata del ataque más grande y más importante acometido por Rusia contra Ucrania en por lo menos 3 años. Entonces, lo repito, lo que hemos visto de parte de Ucrania durante esta semana es la reacción o la respuesta a las acciones acometidas por Rusia durante la semana pasada. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia inmediata de todos estos incidentes? Incidentes, repito, protagonizados en un principio por Rusia y luego por Ucrania. La consecuencia más inmediata es que se trastocan estas negociaciones, estos diálogos de paz que desde hace aproximadamente unos 20 días, casi un mes, se vienen desarrollando en Estambul, en Turquía. ¿Por qué se trastocan? Porque evidentemente al haber ataques y contraataques se merma, primero se recrudece la guerra y segundo se merma la confianza entre las partes. Sí, el esfuerzo diplomático, ¿no? Además, en una negociación. Correcto, es correcto. Entonces, esto complica aún más lo que se está buscando con esas negociaciones, que es en principio un cese al fuego temporal, una tregua temporal. Se busca, de hecho, una tregua temporal de por lo menos 60 días, es decir, de unos 2 meses. ¿Para qué? Para durante esos meses poder mantener conversaciones continuas que de pronto pudiesen darle pie, darle origen a un acuerdo de mayor tamaño, de mayor calado. Y como tú lo indicabas en tu pregunta, en medio de estos dos actores, en medio de Rusia y en medio de Ucrania, se encuentra Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque a Estados Unidos le interesa que de alguna forma se solucione el conflicto que se mantiene activo en Europa del Este, que se mantiene activo dentro de Ucrania. ¿Por qué le interesa? Le interesa en principio porque si ese conflicto se soluciona, si ese conflicto cesa, Estados Unidos no tendría el peso sobre sus hombros, ese peso que implica tener que ayudar a Ucrania para que Ucrania no caiga por completo en las fauces de Rusia,
pero también evitaría la posibilidad de una guerra con dimensiones nucleares, con dimensiones atómicas. Entonces, esa es la razón por la cual Estados Unidos, durante la administración Biden, apoyó decididamente a Ucrania en términos militares y ahora, durante la administración Trump, está promoviendo los diálogos de paz entre Moscú y Kiev. Ahí, Alejandro, ¿hay una posible salida diplomática de este conflicto? Porque fíjate que hace algunos meses, cuando el presidente Trump recibía en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, uno de los principales temas conversados era, bueno, hay que ceder un poco para poder llegar al fin de la guerra, para que Ucrania se pueda reconstruir, para que vayamos a otra etapa de crecimiento por parte de la administración de Zelensky. Y la negociación giraba en torno a si hay que entregar tierras, pues hay que hacerlo para que podamos alcanzar ese acuerdo. Pero la postura de Zelensky en su momento fue no vamos a ceder tierra y esperamos que devuelvan pues la península de Crimea. Ahí se pudiese alcanzar a escala diplomática una solución entre Rusia y Ucrania, ¿o estamos muy lejos de eso en tu análisis, Alejandro? A ver, en este momento, si tomamos en consideración el contexto actual, los sucesos recientes, estamos bien lejos de lograr, de alcanzar una solución pacífica de la controversia que, insisto, se mantiene activa en Europa del Este. Ahora, el hecho de que estemos lejos en este momento no quiere decir que no se puede alcanzar un acuerdo de paz. Evidentemente, ese acuerdo de paz dependerá de las condiciones que llegue a colocar Rusia, de las condiciones que llegue a aceptar Ucrania. Yo creo, en definitiva, creo que Ucrania va a terminar de ceder o va a terminar de aceptar ceder una buena parte de su territorio. ¿Por qué una buena parte de su territorio? Porque todo lo que es la región este, la región del Donbass, que está al este de Ucrania, y todo lo que es Crimea y esa región del sur de Ucrania, ya está ocupada por Rusia. Y no está ocupada simplemente a raíz de la guerra que estalló en el año 22. O en el 2014. Está ocupada desde el 2014. Nosotros tenemos que recordar que si bien la guerra estalló en el año 22, el conflicto ruso-ucraniano se remonta al 2014, porque es en 2014 cuando Rusia invade la península de Crimea. Y luego, a través de un referendo que ha sido controvertido, que ha sido muy debatido, se anexiona la península de Crimea. Allí es cuando comienza el conflicto ruso-ucraniano. Ese es el punto de origen, el punto de partida. Entonces, si ya Rusia prácticamente administra la región de Crimea y administra la región del Donbass, hoy por hoy esos son más territorios rusos que territorios ucranianos. Sé que lo que estoy diciendo es polémico y puede generar críticas, pero en la práctica funciona de esa manera. De modo que en un escenario de negociación, Rusia probablemente va a pedir quedarse con la titularidad de esos territorios. ¿Y qué podría pedir Ucrania a contramano o en contraposición? Lo vamos a evaluar al regreso de comerciales. De esta pausa. Conversamos hoy con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional. Marcamos la pausa, volvemos en tan solo segundos. Quédese con nosotros.
Bien, estamos de vuelta, hablamos para esta jornada con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional, revisábamos la actualidad sobre el conflicto ruso-ucraniano, y hace poco explicabas el tema de si pudiese existir una negociación escala diplomática entre Rusia y Ucrania, hacías un bosquejo de los territorios en los que hace presencia Rusia a través de su fuerza militar, pero que también tienen una gran comunidad prorrusa. Y eso me lleva también a preguntarte qué pudiese entonces pedir Ucrania a cambio en esta negociación. Ok, Ucrania seguramente podría pedir que en principio cese por completo la guerra, cesen por completo los ataques de Rusia a Ucrania, luego que las tropas rusas no avancen más allá de lo que han avanzado hasta este punto, hasta este momento, pero también podría demandar una especie de compromiso de seguridad, tanto de parte de Rusia como de parte de Estados Unidos. Es decir, a Rusia podría demandarle garantías de que no va a volver a ocurrir un nuevo ataque o una nueva invasión. Y en el caso de Estados Unidos, Ucrania podría pedirle a Estados Unidos garantías de seguridad, que Estados Unidos va a seguir apoyando decididamente a Ucrania en términos militares y por tanto en términos de defensa. ¿Estaríamos nosotros posiblemente en una escalada de no darse esta negociación, por ejemplo, en Estambul? Estaríamos en una escalada de fuego, una escalada bélica entre Rusia y Ucrania, entendiendo lo que sucedió esta semana, el ataque por sorpresa a los bombarderos rusos. Ya la escalada la estamos viendo. Yo me voy a permitir utilizar otra palabra, no escalada. Voy a permitirme usar la palabra recrudecimiento. Lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la guerra. Nosotros durante todo el año 22 y una parte del año 23 vimos una guerra muy activa, muy activa. Luego entre el año 23 y el año pasado, 24, la guerra estuvo aletargada. De hecho, hubo un punto en el que la guerra se estancó con ambas partes sin grandes adelantos, sin grandes logros en ninguno de los frentes. Lo que estamos observando ahorita es como una reactivación de la guerra y por tanto un recrudecimiento de la guerra. Si ese recrudecimiento se intensifica, entonces sí podríamos avanzar hacia la escalada. Por eso es importante que aún en medio del conflicto, aún en medio de este fuego cruzado entre Rusia y Ucrania, que hay que decirlo, ya no es nada más un fuego cruzado dentro de los límites de Ucrania. Esto ha trascendido los límites de Ucrania. Esto ha llegado incluso a Rusia, a ciudades que están dentro del territorio ruso. Entonces, si este fuego cruzado se mantiene, se intensifica, ahí sí podríamos ir a una escalada. Y el problema de ir a una escalada es que podríamos llegar a ese escenario de actividad nuclear. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha amenazado constantemente con utilizar su arsenal. Si Vladimir Putin decidiera utilizar su arsenal, perfectamente podría utilizar sus armas atómicas tácticas. Sí, podría utilizar misiles convencionales que están diseñados para que se les adapten ojivas nucleares. Entonces, ese es el riesgo que se corre o que corremos, porque una confrontación nuclear, aunque nosotros no lo creamos, nos va a afectar, nos podría afectar incluso a nosotros que estamos en Venezuela. Ese es el riesgo que corremos si
se recrudece y se intensifica este fuego cruzado, este intercambio de disparos que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Que ha tardado, por cierto muchos analistas del tema bélico, pues veíamos cómo iniciaba en el 2022 una guerra con características de tercera generación, de tanques, sí, de ejército pues en asalto, y hoy vemos cómo la guerra, en el caso de Rusia y Ucrania, ha dado un giro interesantísimo a una guerra híbrida de cuarta generación con implementos de drones, por ejemplo, lo que ha sucedido y la estrategia que implementó Ucrania para desarticular 40 bombarderos rusos, que por cierto estaban adecuados, estaban configurados para ir de Rusia a Ucrania, bombardear y regresar con total autonomía. Hoy vemos cómo la implementación y el uso de drones pues ha cobrado no solamente una cuota interesante en el complejo armamentístico ruso, sino también ha sido un desgaste a nivel monetario, porque no podemos comparar un bombardero de estos con un dron que llega o roza los miles de dólares. ¿Sí? Claro. Hay un tema allí de inversión gigantesco, pero más allá de eso, estamos también, Alejandro, voy a tomarme el tiempo que comparto contigo para evaluar otros casos que me parecen importantes, porque hablaba del riesgo del estallido de una confrontación con ojivas nucleares. Pero en el caso de Cachemira también preocupa muchísimo. Serían claro, dos naciones enfrentadas allí en ese enclave, pero también está como China viendo todo muy cercano a sí, Cachemira. Claro. Bueno, el caso de Cachemira nos lleva evidentemente a abandonar a Rusia, a Ucrania, y a hablar tanto de India como de Pakistán. El caso de Cachemira es de estos conflictos históricos no resueltos. Nosotros podemos citar varios casos en el mundo. Con origen, de hecho, religiosos también. Con Claro. Te decía, podemos citar varios ejemplos de conflictos históricos no resueltos en el mundo. El conflicto entre China y Taiwán, eso es un histórico no resuelto. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, ese es un histórico no resuelto. Allí en cualquier momento se puede reanudar. Y el otro es el de Cachemira. Ciertamente hay un componente religioso importante, muy importante, pero todo el conflicto por Cachemira parte de la retirada desorganizada de los británicos de lo que solía ser la Unión India, ¿no? Teóricamente hablando, la Unión India, luego de la retirada de los británicos, tenía que seguir siendo eso, un solo país, un solo estado, un solo territorio. Al final no sucedió así. Lo que era la Unión India se repartió entre India y Pakistán y quedó en el aire este principado, el Principado de Cachemira, que tenía que unirse o a una parte, o a India o a Pakistán. Y eso no sucedió, no se determinó a tiempo, no se resolvió a tiempo, entre otras cosas, por el componente religioso que estamos mencionando, porque estamos diciendo que estamos hablando de una región en la que se mezcla el hinduismo con el islam, y el hecho de que no se resolviera qué iba a pasar con ese territorio fue lo que llevó a que el día de hoy ese territorio sea administrado en parte por Pakistán, en parte por India y también en una pequeña parte por China. Entonces estamos hablando de 3 países que, ojo, tienen capacidad nuclear. Todos fuertes, además. Exactamente, y se están disputando un pequeño territorio. Así es. Gracias, Alejandro. Siempre es un placer conversar contigo. Tu análisis muy profundo, además, sobre, primero, el enclave, la situación entre Rusia y Ucrania y, pues, justo ahora, esta evaluación que hacía sobre el Principado de Cachemira. Alejandro Linares Mendoza nos acompañó, analista internacional, en esta edición de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias. Agradezco, como siempre, profundamente su sintonía. Será hasta la próxima.